Luteranos, wesleyanos, calvinistas, arminianos, la iglesia anglicana o la iglesia presbiteriana. ¿Por qué hay tantas iglesias protestantes? No hablemos ya de las denominaciones católicas. ¿O qué es una denominación? ¿Es todo una cristiandad o cristianismo? ¿O hay también grupos sectarios? ¡Qué confusión tan grande! Tan siquiera sé realmente cómo organizar todos estos pensamientos y al fin y al cabo me pregunto, ¿quién de todos ellos tiene la verdad? Déjame hablarte de ello en este vídeo. Sé que una de las complicaciones para muchas de las personas que buscan con todo el corazón y sinceramente en las Escrituras al Señor Jesucristo y que buscan las fuentes del cristianismo, se encuentran en un verdadero caos, en un verdadero puzzle de lo que llamamos denominaciones cristianas o diferentes nombres que abraza la cristiandad. Déjame decirte primeramente esto. Lo importante no es a qué grupo de cristiandad perteneces. Lo importante es estar seguro que perteneces al Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para que, después de haber nacido de virgen, de una mujer, de María, haber vivido 33 años sin pecado, perfectamente obediente a la ley, Él muriera en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino con un propósito, con un objetivo básico: dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. De hecho, leemos en la Biblia, en Juan capítulo 3 y versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que lo más importante es saber que has creído en el Señor Jesucristo, el único que puede perdonar tus pecados, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Esa es la confesión de fe que debes hacer, y si no la has hecho, te invito a que ahora mismo aceptes a Jesús como Salvador personal, le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas y pidas genuinamente que Él extienda su gracia, su don inmerecido, para poder ser salvo. Ahora, si has hecho este paso, el siguiente paso muy importante es poder congregarte con una iglesia, con un grupo de personas, con una congregación que predique, enseñe y viva la verdad. Esto en sí mismo es un reto. Lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es la única norma de fe y práctica para el cristiano verdadero. Toda tradición de los hombres, de cualquiera que ésta sea, forma parte simplemente de la opinión de los hombres en cuanto a temas de fe o de doctrina. La Biblia es la única que tiene toda la verdad. Y por eso te invito a que leas en la Biblia si la iglesia en la cual estás asistiendo, la congregación a la que estás yendo, realmente enseña la Biblia tal como ésta debe ser enseñada. Creemos que hay en la Biblia lo que llamamos doctrinas fundamentales. Estas son aquellas doctrinas que negar cualquier de esas doctrinas es negar el mismo cristianismo, la misma esencia de lo que el cristianismo es. Cristo es Dios. La Trinidad, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. La existencia de una vida eterna después de la muerte, un cielo para los que han creído, un infierno o condenación para aquellos que no han creído. Y esas doctrinas esenciales, fundamentales, entre las cuales se encuentra el regreso, el retorno del Señor Jesucristo, deben formar parte de la iglesia a la cual quieres asistir. Si alguna de esas doctrinas es negada, te animo, te exhorto a que no formes parte de esa iglesia, porque no es una verdadera iglesia cristiana, es simplemente un conjunto de normas o doctrinas inventadas por los hombres que niega la verdad de las Escrituras. Incluso puede ser el caso de ciertas sectas que utilizan el nombre de cristianismo
para poder ser mejor aceptadas, pero que en realidad han sido grupos sectarios organizados formados por hombres, entre ellos los testigos de Jehová con Russell y Rutherford a la cabeza, o los mormones con Smith a su cabeza. Igual que ellos, hay otros grupos sectarios fácilmente reconocibles, y si no has visto nuestro vídeo, te dejo aquí el link para que puedas cliquear ese vídeo y ver cómo identificar una secta. Viendo dicho eso, vas a ver también que hay diferentes congregaciones con diferentes énfasis. Ahora, no nos da tiempo de hablar de la historia y el por qué han surgido después de la Reforma Protestante del 1500 diferentes grupos, entre ellos los presbiterianos o los anglicanos, por mencionar a un par de ellos. Y no olvidemos también que no solamente los reformados estaban ahí luchando con la Iglesia Católica. Ya había un grupo antes que ellos, antes incluso que el mismo Lutero clavara sus tesis en la Catedral de Gutenberg. Ya había un grupo al cual llamamos remanente bíblico, entre los cuales se encontraban los anabaptistas. Eran hermanos fieles que defendían las doctrinas que he hablado, pero que sobre todo también añadían doctrinas sumamente importantes de la Escritura, entre ellas la necesidad de que la Iglesia de Jesucristo estaba formada por verdaderos creyentes, que el bautismo era de adultos y de inmersión, no para niños, y que ese bautismo no salvaba a nadie. Estas iglesias anabaptistas fueron perseguidas también por la Iglesia reformada protestante. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque escuchaba recientemente a alguno decir que la Iglesia Baptista Reformada es una iglesia verdadera. Pues es muy triste decirlo y no es así. Primeramente, la Iglesia Reformada intentó reformar la Iglesia Católica. Es lo que intentó hacer. Como no le salió bien las cosas, intentaron y continuaron haciendo reformas y cambios. Por eso tenemos ahí las iglesias como la Iglesia Anglicana, fruto de la división de la Iglesia Católica con el rey Enrique VIII, etcétera, etcétera. Y también tenemos a otros grupos que forman una denominación como la Iglesia Reformada o la Iglesia Presbiteriana. Ahora, la combinación de estas iglesias a veces me preocupa. Cuando uno lee la institución de Calvino, descubre en sus escritos una animversión, un odio, un rechazo de los anabaptistas. Los bautistas venimos de los anabaptistas de una forma bastante directa. Así que abrazar las doctrinas reformadas es realmente rechazar aquello por lo cual los anabaptistas lucharon y creyeron. Por eso yo nunca formaría parte de una iglesia reformada. Por eso debemos de nuevo poner a la luz de la Escritura a qué iglesia debo añadirme. Hemos recapitulado en 2 ideas. No te añadas a una iglesia que no crea los fundamentos de la fe, no te añadas a una iglesia que sea sectaria, no te añadas a una iglesia que mezcle la verdad de la Escritura con los errores del catolicismo. Esa mezcla es muy peligrosa. Y huye también de un último punto. Me refiero a aquel tipo de liderazgo que no sea conforme a la palabra de Dios. El abuso pastoral y los grupos que coaccionan la libertad del individuo son también grupos sumamente peligrosos. Nosotros tenemos que tener el corazón de los bereanos, de aquellos hermanos que miraban y creían si lo que Pablo predicaba era conforme a las Escrituras. Si quieres saber por qué hay tantos grupos diferentes del cristianismo, te invito a que puedas suscribirte a nuestro curso Historia de las Denominaciones Cristianas. En este vídeo te dejo el link. Si aún tienes más interés de saber cómo las influencias del catolicismo romano desde los días, sobre todo de Constantino en adelante, se mezclaron y fueron aceptadas por los creyentes antiguos, y cómo Agustín de Hipona, con sus ideas gnósticas,
su neoplatonismo y sus filosofías fueron infiltrándose en la Iglesia de Cristo, te invito a que puedas ver el curso de Teología Dogmática con el Dr. Mark Blackwell. Ahí descubrirás cosas que pueden realmente asombrarte. Gracias por ver estos minutos de este vídeo. Te animo a que te suscribas a nuestro canal o a alguna de nuestras clases. Los vídeos aquí en YouTube son cortos, pero la materia y todos los PDFs y el contacto directo con el profesor puedes encontrarlo a través de nuestro seminario en línea emol.fundacionbiblica.com. Dale a la campanita, así podremos estar más en contacto, o únete a nuestra YouTubegración para tener vídeos mucho más cercanos y personales. Gracias y que el Señor os bendiga.